Ahora sí, vamos a la palabra, ¿le parece? Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Yo busqué la versión NTV, es una versión más sencilla. En estos versículos me gustaría que usted lo pueda interpretar mejor. Dice la Biblia: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos les gusta eso? Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Cuánto conocen esta palabra? Esta es una epístola, es una carta que está dirigida específicamente a la iglesia que estaba en Roma. En aquel entonces, en esta iglesia empezó a haber muchos acontecimientos no gratos que estaban generando ciertas divisiones en la iglesia misma. Entonces el apóstol Pablo empezó a escribir una carta a esa iglesia. Era una iglesia multicultural, son varias culturas estaban en esa iglesia. Entonces el apóstol, al escribir la carta a los romanos, es una carta tratando de traer en todo momento la equidad y la coherencia a la iglesia, de que pueda entender cómo se camina en el evangelio. Y en este capítulo 12 es un capítulo muy especial porque les habla específicamente. Había una situación que, como había varias culturas, había algunas culturas de mayor cantidad de personas y eran las que más se imponían. De hecho, la cultura judía en ese momento era la religión más fuerte y eran los que estaban en la iglesia de Roma y estaban queriendo imponer ciertos principios de la religión antigua. Por ejemplo, decían: vamos a guardar los sábados. Pero había personas también ahí que conocieron a Dios, que le llamamos gentiles, aquellos que no son judíos. Y ellos decían: ¿por qué tenemos que guardar los sábados? Si yo conocí a Cristo. Y este tipo de choques de criterios es lo que estaba generando estas divisiones. Esto es un ejemplo, uno de los ejemplos. Entonces el apóstol Pablo, al escribir esta carta, lo que buscaba en la iglesia que haya armonía y unidad, para que todos caminen en la claridad de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en esta noche? Iglesia Catedral del Espíritu Santo, Dios quiere que traer armonía y unidad a este lugar, y que todos los criterios puedan establecer en uno solo, que consiste en la mente de Cristo Jesús en este lugar. ¿Cuántos dicen que así es? Para eso Él nos da estos versículos, pero nos da una advertencia en el versículo número 3. Y la advertencia lo que nos quiere decir es la situación más no clara que estaba pasando. Era la situación que estaba generando toda la incongruencia en la iglesia. Eso está en el versículo número 3. ¿Cuál era? Escuche. Comienza el apóstol Pablo diciendo: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Qué lindo cuando uno continuamente reconoce de dónde proviene su autoridad. El apóstol Pablo dice: mi autoridad no es mía, me la dio el Señor. Entonces él por eso reconoce. Les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ahí está el punto. Como eran de diferentes culturas, había diferentes formas de pensar. Y en esas diferentes formas de pensar se estaban generando disensiones. Lo que llamamos hoy egoísmo, egocentrismo, individualismo. Esa autoestima elevada y otros por debajo.
Algo común que vemos hoy en día. Pero sin darse cuenta es como una raíz de cáncer que termina contaminando el cuerpo si uno no expone de manera rápida los antídotos para sanarlo. Y el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Roma: cambien su manera de pensar. Cuando venimos a la iglesia de Cristo, le decía el apóstol Pablo, debemos cambiar nuestra manera de pensar y bajarnos a la realidad que es en Cristo Jesús. Debemos salir de esa área en nosotros elevada. Nadie tenga más alto concepto de sí que debe tener. No sé si usted conoce personas así. Vemos hoy en día matrimonios, esposos y esposas que pisotean, que dañan a sus esposas por ese ego, por ese individualismo. Esposos que son cabeza del hogar, que cobran sueldos y la esposa ama de casa, que terminan condicionando a sus esposas. Matrimonios o familias que muchas veces, según el aporte patrimonial que otorga, es la influencia en las decisiones hacia sus hijos y hacia el ámbito familiar. En vez de matrimonio hablamos de una sociedad anónima. Es lo que vivimos hoy. Esposos que lo toman en menos sus esposas y esposas que toman en menos sus esposos. Se miran desde un lugar que terminan dañando al matrimonio. Y hoy vemos allá afuera de manera común: me separé. Algo común, un idioma normal. Ah, bueno, una más. Y no es así. Por eso, cuando hablamos de esta situación de ego, de egoísmo, de individualismo, de egocentrismo, el apóstol Pablo se toma un trabajo muy minucioso y detallado para trabajarlo. Porque las consecuencias de este tipo de corazón, que en realidad es un corazón enfermo, no son gratas a la familia, al matrimonio, a los hijos ni a la iglesia. Donde hay ego, hay competencia. Donde hay ego, hay división, hay envidia, hay celos. Porque es una mirada confusa. Y el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia: deben cambiar su mirada. Cuando caminan en Cristo, hay que tomar el que tiene una mirada elevada, bajarse, y el que está muy bajo, subirse a la mente de Cristo, que lleva un nombre denominado humildad. La humildad es un cambio de eje en el corazón. Dejo de mirarme a mí mismo, de ensimismarme, para mirar a Dios por sobre todo y a mi hermano, dándole una mayor revalorización a mi hermano, con mayor respeto y cuidado, no con una lupa, sino más bien sabiendo que Él es superior a mí, porque entiendo que lo que Él tiene, dones, talentos, palabras, dice el apóstol Pablo, me bendice, enriquece mi vida, enriquece la comunidad de la iglesia y enriquece la sociedad. Hace muchos años la Argentina no sabía lo que era ganar un mundial. Muchos años nosotros perdimos finales de la Copa América, los mundiales llegamos a octavo o ni pasábamos la primera fase. Y continuamente en el interior de la selección lo que se escuchaba era: hay mucho individualismo. Cada uno juega lo suyo. Y eso dañó durante muchos años a la selección. No se pudo obtener nada. Fíjese lo que es un corazón que está enfermo en esta área. Por eso es que hay que tomarse el tiempo de trabajar en mi vida. Es necesario en mi matrimonio tomar ciertas cartas distintas, bajarme al lugar de saber que no somos uno, somos dos.
y servirnos mutuamente el uno a otro. Eso es lo que no quiere el Señor. Eso es lo que busca una iglesia, que se sirva, que se revalorice. Allá afuera no se valoriza nada, pero nosotros fuimos llamados para darle valor a lo que allá afuera se desvalorizó. Se desvalorizó el matrimonio, nosotros damos valor al matrimonio. Se desvalorizó la sujeción, la obediencia, estamos para llevar eso. Se desvalorizó la buena educación de principios, valores, moral y buenas costumbres. Allá afuera la iglesia está para llevar esa luz de Cristo, de principios, de valores, de buenas costumbres, de una buena moral. Ese es nuestro lugar. Ese es nuestro lugar. Hoy vemos, hermanos, ni hablar en el trabajo. No sé si a alguien aquí les pasó. Uno va y quiere presentar un proyecto, un programa determinado, y te encontrás con un compañero y dice, mucho presupuesto. No, tiene muchos errores graves. Pero el presupuesto de ellos, o el programa, o el proyecto, son los excepcionales. Continuamente donde hay ego, es la persona que habla mucho de sí. En sus conversaciones comienzan el yoísmo. Porque yo, yo cuando viví esta experiencia, cuando yo hice esto. Son personas que continuamente se aíslan porque no pueden tener amistades. Las únicas amistades que logran tener son o están muy arriba que no pueden alcanzarlos, o están muy abajo. Siempre buscan lugares o deportes de manera individual porque no pueden compartir. Les cuesta mucho someterse a alguien. Siempre buscan lugares de liderar porque les cuesta estar bajo liderazgo. Traen conflictos continuamente. El lugar que ellos van, lugar que generan conflictos. Porque su corazón, al tener ego, están sobrevaluados ellos mismos o muy disminuidos. Y esa mirada es lo que llamamos una autoestima tóxica, no saludable. Y el Señor la quiere sanar. Son personas que continuamente lo que ellos proyectan en el trabajo es lo mejor, no hay otro. Porque tienen la mente de Einstein. Son personas que dicen, no sé por qué tengo este apellido. Mi apellido hubiese sido otro. En mi pueblo hay dos familias muy conocidas así. Y a veces que decimos un dicho, decimos sí, porque tu apellido es Verón, porque hay muchos Verones, mucho Ortigosa. Entonces es como un dicho en el pueblo, ¿no? Ellos dicen, no sé por qué tengo este apellido. Mi apellido no puede ser esto, que todos tienen. Mi mente es distinta. Yo creo que aún esas personas que tienen este tipo de corazón le contratan a la NASA y van a ver defectos en los proyectos de la NASA. Los que se dicen decir yo tengo sangre azul, no correntina. Ese corazón es un corazón enfermizo. Es un corazón que no hace bien porque está dañando. No empatizan con nadie. No miran el zapato de otro, solamente el suyo. ¿Cuál es el punto acá? Hay que cambiar el eje de su corazón. Humildad. Y la humildad no significa pensar menos de mí. Significa pensar menos en mí y poner mi corazón hacia otros. Por eso como iglesia tenemos que revalorizar nuestro corazón. Darle el lugar que Cristo quiere que tengamos. Por eso ha pasado tanto este tiempo, tantas iglesias se han enfermado con este cáncer. Lleva por nombre ego, una sobrevaluación de uno mismo. Pero esto se debe a que no entienden la realidad de caminar con Cristo. El apóstol Pablo nos dice, iglesia, presten atención, porque esto genera división, contienda y peleas. No hay armonía, no hay unidad. Díganme si no sucede en las familias eso. Por eso Dios quiere que pienses de una manera distinta.
¿Cuál es el antídoto que el apóstol Pablo nos da en esta enseñanza? Nos comienza diciendo el versículo número 1. Este es un antídoto extraordinario. Dice: por tanto, hermanos amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol acá? Que entregue mi cuerpo. Hay una teoría filosófica que en aquel entonces había. Los griegos, cuando pensaban en el cuerpo, decían: el cuerpo es lo que nos esclaviza al alma y a mi espíritu. Por eso el apóstol Pablo, al presentar esta enseñanza, lo que está haciendo es rompiendo paradigma de muchas personas que estaban en Roma, haciéndole entender que el cuerpo que tenemos no esclaviza a nadie. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es un cuerpo que debe ser presentado delante de Dios, pero de manera intencional. Yo debo ser un sacrificio para Dios. Antes de conocer a Dios estaba de manera pasiva. Dios la activa a un destino distinto. Y yo debo decidir voluntariamente presentarme como una ofrenda a Dios. ¿Qué me quiere decir, Señor? ¿Que soy un animal? No. Esta es una analogía que el apóstol Pablo nos habla por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, lo que se hacía es se presentaban animales, se quemaban para redimir el pecado que tenía el pueblo. Eso es una justificación. Pero el apóstol Pablo no está diciendo: ustedes son un animal y preséntense como holocausto. No. El apóstol Pablo lo que nos está diciendo es: los animales que se debían presentar en aquel entonces debían ser los mejores, sin defectos. El apóstol Pablo lo que nos dice es: deben presentarse, dar su vida a Dios, pero con la actitud, con la mejor actitud posible delante de Él, como símbolo de agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por mi vida. Antes se hacía para justificar los pecados. Ahora no tenés que hacer para justificar el pecado. Lo que tenés que hacer es un reconocimiento de agradecimiento por su misericordia, por su favor, por elegirme a pesar de lo que yo era. Eso sí es ser agradecido. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿Por qué aclaro esto? Y hago un paréntesis: porque muchos hacen cosas para ser aprobados por Dios. No necesitas hacer nada para ser aprobado por Dios. Cristo ya te aprobó en la cruz. Cristo, al dar su vida, ya te dio la calificación de hijo de Dios cuando lo recibes. Pero el dar un servicio a Dios, el ser una entrega viva a Dios, es un agradecimiento. Y decir: gracias, mi Señor. Yo reconozco lo que hiciste en la cruz. Y como respuesta de mi reconocimiento, hoy te doy este mejor servicio desde lo más profundo de mi corazón a ti, con la excelencia, la responsabilidad y la puntualidad. ¿Cuántos quieren caminar así? ¿Y sabe cuál es lo más lindo de esto? Que el Señor nos dice algo importante. Nos dice: también hay que hacerlo con un culto racional. ¿Sabe lo que es culto? La palabra culto viene de una decisión voluntaria, que lo hago para Dios, intencional, que traerá un desarrollo para mi vida y resultados de bendición. Dios quiere una iglesia que tenga coherencia. Dios no quiere una iglesia que camine así como esa vaca que todos le siguen. Tontamente vivimos para Dios. No. Dios lo que nos está diciendo es: Dios te dio una mente para que entiendas, una mente para servir a Dios. Dios quiere que le sirva con entendimiento, que significa criterios, coherencia. Dios no quiere que... ¿Y por qué estás acá? No. Me acuerdo, hace un tiempo atrás estaba
mirando la televisión y todo iba a la peregrinación hacia Itatí. Y en eso le hacen una nota a uno y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? Bien, le dice. Y le dice, ¿por qué estás yendo? ¿A qué se debe? No, dice, estaba en mi casa, dice, y miré por la ventana, dice, como da la ruta, todos iban para allá. Ah, pero ¿y cuál es la respuesta? ¿Por qué estás haciendo? No, dice, como todos van para allá, no tenía nada que hacer en mi casa, dice, yo también me vine para acá, dice. Y hay personas así que caminan con Dios. No saben ni por qué lo hacen. Dios no llamó a ese tipo de iglesia. Dios llamó a una iglesia que camina con criterios. Una iglesia que entiende los principios de Dios y por ende decide voluntariamente obedecer. No anda como un esclavito detrás de todo. No, Dios levantó una iglesia con que entienda y obedezca voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Y nos dice en el segundo versículo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarlas la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe lo que nos dice? No se dejen, la palabra conformar. No se den el molde exterior ni interior de este sistema. Este sistema nos quiere culturalizar continuamente. Hay una cultura alrededor que no lo vemos. Y al poner las redes, la televisión, la radio, hay una cultura que nos está continuamente tirando tips para distorsionar nuestra identidad de principios y valores, haciendo descender tu moral, desmoralizándote. Dios te dice, no te dejes moldear. Ten una identidad fuerte de valores, una sola moral en tu vida misma. No permitas que lo exterior afecte lo interior. Eso es lo que nos está diciendo. Y luego dice, más bien, renueven su entendimiento. ¿Sabe lo que significa renovar el entendimiento, iglesia? Renovar viene de una palabra griega que la voy a leer porque me gustó. Significa anakainosis. ¿Sabe lo que significa? Son dos enseñanzas. Ana significa hacia arriba y kainosis, cambiar a un nuevo hombre en carácter y naturaleza. Eso significa transformación. Eso significa metamorfosis. Dios quiere que camines, pero tienes que decidir voluntariamente cambiar tu manera de pensar hacia arriba. Dejar esa doble moral y ponerte en un solo camino. Dios quiere que camines desde adentro una transformación genuina, pero con decisión. Entonces tu naturaleza es regenerada y tu carácter a la manera de Dios. Dios anhela que entiendas, iglesia, algo. ¿Qué, pastor? Que somos un cuerpo y nos debemos a todos. Formamos parte de una sociedad. La iglesia está conformada de un cuerpo. Cada persona que está en la iglesia es una persona que bendice mi vida. Me debo a ella, la cuido, porque también bendice a la congregación y bendice a la sociedad. En un cuerpo hay algunos que sobresalen, son más destacados, pero no significan que sean más. En el equipo de Argentina vimos algunos que sobresalían, pero no significaban que sean más. Miren, si nos ponemos a hacer una analogía con nuestro cuerpo, y hoy el corazón dice, bueno, a partir de ahora se levanta el sindicato de corazones, nosotros no latimos más. Quiero que sepan todos los órganos, yo no lato más. Mire si dijera eso. ¿Qué pasaría con el cuerpo? O si de golpe el sistema respiratorio dice, bueno, ¿le gusta el aire? Qué rico. Bueno, yo no paso aire para nadie más. Me la reservo para mí solito.
Yo vivo solo con mi aire. ¿Cuántos de eso viven? Hay muchos que viven solo con su aire, ¿no? Su aire es de delirios. Hay muchos que se elevan con muchos aires, están muy inflados. El Señor quiere que bajes, quites esos aires de más, esos excesos, y que entres en una realidad. El apóstol te está diciendo: yo sé que puedes venir de otra cultura distinta, quizás mejor, una cultura más intelectual, mejor laboral, mejor económica, pero no significa que seas más. Cuando venimos a un cuerpo debemos descender, porque cuando uno viene a la iglesia hay una cabeza que es Cristo Jesús. Y cuando yo entiendo eso, entonces el cuerpo funciona. Entonces el cuerpo entiende que el que sobresale en este lugar no es el pastor, no es el que canta muy lindo, no es la que te atiende en la puerta, ni el que ministra a los niños. Hay uno solo que se destaca y se le da honra y honor. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Todos estamos en un mismo cuerpo con diferentes funciones, pero la honra solamente se la lleva nuestro Señor. Las personas reciben la bendición, pero la honra y la gloria la recibe Él. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos entender el significado que somos para Dios. Miren, si, como dije recién, si el hígado dijera mordido, ahora se terminó, el cuerpo cae. Pero todos trabajan con un solo fin, para que la persona esté bien. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No te sientas menos. Estás ocupando un espacio. Sí, pastor, yo riego la planta. Es el mejor lugar. Nadie lo hace mejor que tú. Yo suelo lavar los vasos. Es lo mejor. Ocupas un espacio. Eres parte de la familia. Eres una bendición hermosa para la iglesia. Hay algunos que le tocan papeles de más exposición, como el cuerpo. Hay áreas que se ven más, pero hay áreas íntimas que la tapamos, que no se las ve. Hay personas que no se las ve, pero no significa por eso que están fuera del cuerpo. Para Dios son muy importantes. Y el cuerpo no se da cuenta porque hay cosas en el corazón que no nos permite ver. Se llama egoísmo, se llama individualismo. En este tiempo Dios está haciendo latir con ciertas actividades en la iglesia y todos nos estamos moviendo. Y muchos les toca un papel primordial, otros otro tipo, donaciones, otros colaboran de otra manera, otros hacen otras cosas, pero no significan más ni menos en ese lugar. Todos hacen un solo fin: bendecir al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es la mirada correcta. Pero muchas veces no tenemos esa mirada y por eso se daña y se enferma. Dios quiere que entienda, iglesia, somos un cuerpo y nos debemos unos a otros en cuidado y también en responsabilidad. Nadie es mayor que nadie. Cada hermano tiene un valor importante. Fíjese lo que nos dice en el versículo 6 al 8. Tenemos dones diferentes, dice el apóstol, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que la use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que la preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que lo haga con mucha generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Qué nos dice el apóstol? Nos está diciendo: nadie debe compararse, todos somos importantes, que cuando todos vamos a la mesa de Cristo bendecimos a muchos, todo es para honor y honra de Dios, en beneficio de las personas, la iglesia y la comunidad, nos está diciendo. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con otros. Ese es el punto. En el versículo siguiente dice: ámense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ámense.
Ámense. Cuando hay ego, no hay amor, todo es fingido. Pero cuando uno entiende esto y hace empatía, su amor cambia. Porque revaloriza al hermano. Entonces hasta cuida su manera de hablar. Cuida qué le va a decir al hermano. No lo va a regañar ni lo va a juzgar. Porque sabe. Y esto sobre todo para aquellos que están pasando por situaciones difíciles. El apóstol dice: no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor. Y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza. Tengan paciencia en las dificultades. Y sean constantes en la oración. Hay personas que están pasando dificultades. Tenemos que tener paciencia. Hay que tener una mirada humilde. Porque hoy le tocó a él esa dificultad. De mañana te puede tocar a ti. Y lo que siembras hoy vas a cosechar en tu momento de dificultad. Iglesia, Dios quiere que entiendas, tienes un espacio, aportas al reino, tienes familia, somos un equipo todo. Nadie está fuera, por eso celebremos el servicio, disfrutemos, respetemos, cuidemos, demos amor genuino en cuerpo, alma y espíritu, nos dice el Señor. Con decisiones personales que nos cambien nuestra manera de pensar y vivir. Cada vez tengamos mejor moral. Dios quiere eso, iglesia. Argentina salió campeón y todos gritamos. Todos gritamos. Y nos identificamos con el equipo. Se revalorizó la selección. Se revalorizó la camiseta. Y hoy mismo se revalorizó el fútbol de Argentina a nivel mundial. ¿Gracias a qué? Una de las entrevistas que hicieron a varios jugadores tenían un tips particular. Todos dijeron algo simbólico de manera común. Dijeron: somos un equipo. Cuando estamos dentro y fuera de la cancha, nadie es nadie. Sabemos que todos nos necesitamos. Y cuando entramos a la cancha, sabemos quién es quién, pero sabemos también que todos buscamos el mismo destino, la victoria y la Copa Mundial. Mira si nosotros actuáramos así en la iglesia. Si sabemos que somos un equipo, que cada uno tiene una función, algunos más expuesta, otros no tanto, pero todos pateamos para el mismo lugar. El fin es bendecir a la comunidad correntina, llevar una mejor moral a Corrientes, pero también exaltar a alguien que es el único nombre que está sobre todo nombre, y su nombre es Jesús. Si entendemos eso, díganme si no vamos a bendecir el nombre de Dios en Corrientes. Díganme si Dios no solo va a destacar a esta comunidad en Capital, sino que Dios la va a trasladar al país, la va a trasladar hacia otros países. Van a empezar a ser reconocidos. ¿Por qué? Porque se demuestra el amor de Cristo y Dios es glorificado. Y donde eres glorificado, Dios lo exalta. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que Dios busca. ¿Cuánto quieren caminar en este espíritu? ¿Cuánto quieren bajarse del lugar donde era equivocado? O subirse si te sentías muy abajo. Somos la misma familia. Pertenecemos a la misma sangre. Cristo Jesús. Dios quiere que entiendas esto, iglesia. Dios quiere revalorizar tu vida. Si estás ahí diciendo: no sé, yo no soy nadie. No, eres muy importante para Dios. Pero cometí esto. No, basta. Eres muy importante para Dios. Somos tu familia, somos un cuerpo. Y tenemos una cabeza que es Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie, por favor. Cada uno tiene su función. Y si Dios está preparando tu función, tranquilo, espera. Si Dios todavía te está preparando en el banco, pero pronto vas a entrar a jugar. Y serás sobresaliente. Amén. Y si estás mirando de la tribuna, pronto vendrás al banco y luego entrarás a jugar.
No piense que estás fuera. Y si estás pasando por dificultades, ten paciencia. Ten paciencia. Pronto saldrás de eso. Somos un cuerpo de Cristo, iglesia. Hoy vemos a la selección y todos nos gozamos y nos identificamos. Cristo quiere que los que están allá afuera se identifiquen con su iglesia. Pero tiene que haber en nosotros algo, iglesia, criterios. ¿Sabe lo que es criterio? Ser obediente a los principios del cielo. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo entiendo eso. Entonces, hago que esa palabra venga a mí y regenere mis pensamientos. Entonces mi voluntad camina en pos de ello. Mis hechos demuestran esa palabra. Eso es lo que dice el Señor. Eso nos dice el apóstol Pablo. ¿Quieres armonía? ¿Buscas unidad? Hay que despojarse de estas cosas. Hay un antídoto. Presenta tu cuerpo como ofrenda, lo mejor para Dios, entendiendo lo que estás haciendo. Y lo segundo que te dice, apártate de aquellas cosas externas que te están contaminando. Apártate de eso. Deja que Dios cambie, haga esa metamorfosis interna en ti. Decide por esa metamorfosis. Decide ser regenerado. No te condenes más. ¿Tienes debilidad? Sí, todos tenemos. Pero el Señor te quiere sanar. Dios quiere quitar esas raíces de amarguras en tu corazón que por años te han hecho sentirte que eres el sapo más sapito de los sapos. No, eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, vales mucho. Hay un precio muy alto que se pagó por ti y fue en la cruz. Eres importante para Dios. Eres importante, Matías. Eres importante. Dios quiere decirte, eres muy importante para mí. No estás fuera, estás dentro. Eres importante, Joaquín. Eres importante, Victoria. Eres importante, Gaby. Son importantes. Eres importante, Sofía. Eliana, Sergio. Son importantes, Héctor. Julio, Norma, son importantes, Sergio, Juan, todos son importantes. Tienes tu espacio y tu lugar en Dios. Eres importante. Quiero orar por ti en esta noche. Quiero que el Espíritu Santo pueda hacer de tu corazón un corazón humilde, que dejes de ensimismarte a ti mismo y empieces a pensar en los demás. Espíritu Santo, yo bendigo a esta iglesia, aún bendigo a los que están conectados. Bendiciones. Espero que este mensaje haya sido de provecho como lo ha sido para mí. Y nunca te olvides algo importante, 2 cosas, que eres muy importante para Dios. Y Dios no ha terminado la obra contigo. Él siempre es bueno y te ama. Muchas bendiciones.